Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariano Vázquez y hoy les voy a contar una charla en base a lo que estuve aprendiendo en estos últimos años con mi equipo de cómo dividir experiencias de una aplicación web en microfrontends. Obviamente, antes de arrancar, les quiero contar un poquito acerca de mí. Yo soy un full stack developer que tengo alrededor de más o menos 15 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones web o en el mundo cloud. Actualmente mi rol es Engineering Manager de Modo, pero la realidad es que pasé por todos los roles desde desarrollador junior hasta arquitecto y ahora estoy en un rol de management. Y además de eso soy Microsoft MVP y coorganizador de conferencias y meetups como React en Buenos Aires y Open y desde Argentina. Una cosa importante, les quiero dejar dos links útiles para que ustedes puedan seguir la charla de manera sincrónica conmigo o de manera offline en otro momento. El link izquierdo es básicamente el QR con la URL de la presentación y el QR de la derecha tiene el link de mi sitio web y ahí van a encontrar todos los links a mis redes sociales, por lo que si quieren contactarse conmigo y hablar más al respecto de la charla o de otros temas, lo pueden hacer. Tengo Twitter, LinkedIn, Facebook, que no lo uso mucho, pero también si me quieren contactar por ahí lo van a encontrar. Así que dicho todo esto, me parece que arranquemos y le doy un saludo a Nano del presente que va a estar ahí respondiendo alguna pregunta luego de esta charla. Así que si tienen algunas dudas, vayan anotándolas y después las hablamos en detalle. Yo diría de arrancar con lo básico. Vamos a arrancar con microservicios, ¿no? ¿Por qué quiero arrancar con microservicios? Porque es la primera aproximación que en algún momento salió para partir aplicaciones monolíticas. Pero obviamente microservicios apunta a lo que es el backend, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con un objetivo de romper un monolito, como comenté, en pequeñas piezas para simplificar. Y eso, como ven, no es muy distinto a lo que se puede hacer en el front. Pero paremos un poquito ahí. ¿Sabemos lo que es un microservicio en la práctica? Vamos a una definición teórica del respecto. Esto es lo que más en el año 2014 comentaron James Lewis y Martin Fowler en un documento que tienen ahí el link, pero si no lo pueden buscar como microservices y van a encontrar el link en la página de Martin Fowler. Lo que comenta es que una arquitectura de microservicios o el estilo de esa arquitectura es una forma de desarrollar una aplicación como una suite de pequeños servicios, cada uno corriendo su propio proceso y comunicándose con mecanismos Lightweight, lo dice, lo define, pero en la jerga es por HTTP, básicamente. Esa es la definición de microservicio. De ahí creo que podemos tener una base común de qué es un microservicio y qué no es un microservicio. Pero vamos un poquito más en detalle, ¿no? Y si quisiéramos ver cómo hacer una arquitectura de microservicios, ¿qué tendríamos que ver? Bueno, en realidad una arquitectura orientada a microservicios tiene muchos temas para revisar. De hecho, todos estos temas, si tendríamos que verlos en detalle, deberíamos hacer una charla específica al respecto, que no es el objetivo de esta charla. Yo les dejo abajo un link a una charla que di en el año 2016, fíjense el momento, sobre microservicios, en los cuales hablé de cada uno de estos temas y después comenté cómo en el trabajo en el que estaba en ese momento, que era MuleSoft, estábamos aprendiendo a implementar la arquitectura de microservicios, ¿no? Cuando uno aprende a implementar una arquitectura, obviamente no le sale de pie de la letra, sino que hay grises. Y eso también es el objetivo de esta charla. Ver qué se define como microfrontend, pero también dónde están esos grises y cómo se pueden hacer en el momento actual, ¿no? En el año 2020. Fíjense que en el 2016, si van a esa presentación, van a ver cosas que por ahí en este momento se pueden hacer mejor. Y de hecho van a ver cosas que se están haciendo igual. Y eso es lo divertido, ¿no? Pero ahora estamos hablando de microfrontends. Así que vamos a hablar un poquito más al detalle de eso, porque no vinieron a escuchar una charla de microservicios. Vinieron a escuchar una charla de microfrontends. Pero yo les quise hablar de esto porque posiblemente hoy estén utilizando microservicios en su trabajo. Y acá viene lo divertido. Están utilizando un monolito en el front con microservicios en el back. ¿Alguna vez se preguntaron por qué se debe esto? Yo sí me lo pregunté. Y creo que hay una razón muy fuerte a la hora de tomar decisiones arquitecturales o técnicas que está muy relacionada con lo social, que está muy relacionada con la cultura del trabajo, que está muy relacionada con los equipos que tienen. Y no son conceptos nuevos. Como ven, microservicios, ahí estábamos hablando de 2014, pero seguramente podemos encontrar un montón de información recopilada muchos años atrás. De hecho, voy a tener un concepto de hace muchos más de 50 años, que es la ley de Conway, que seguramente la escucharon a nombrar. Dice algo más o menos así. Una organización que designa un sistema definido de manera amplia, ¿no? Va a producir un diseño de ese sistema cuya estructura es una copia de las comunicaciones de la organización, ¿no? Dicho en otras palabras, la arquitectura de la infraestructura, de los servicios, del código mismo que ustedes hacen o que hacen en una organización, en su trabajo, ¿no? O en un grupo de amigos, en una startup,
está íntimamente relacionado con la estructura organizacional y comunicacional que tienen, en la que están trabajando. Eso lo que también significa es que el software que producimos de ingeniería, y esto de vuelta incluye el código que implementamos también, tiene una conexión estrecha y muy ligada con la organización que produce ese código. Y eso es lo que hay que entender a la hora de pensar un microservicio y a la hora de pensar un microfrontend. La razón que yo encuentro de por qué se empezó a partir esos monolitos en pequeños pedacitos en el back y el front se quedó quieto, por lo menos en mi caso yo lo asocio por cómo la organización entendió de cómo atacar el problema en base a cómo se comunicaba, ¿no? Y acá voy a dar un ejemplo de un diseño arquitectural más moderno, ¿no? En el cual el cómo se muestra la información, ya en el año 2020 podemos decir que varía. Hace 10 años no era tan así, ¿no? Recién estaban en auge los smartphones, las tablets no eran tan usadas ampliamente. El sitio, el website, todo el mundo web estaba ya como establecido, pero todo lo demás no. Y obviamente en este caso, este tipo de diseños arquitecturales en la teoría, la verdad que quedan muy bien. Pero en la teoría lo que sucede es que todo lo que se ve en papel funciona bien, pero en la práctica no crece tan orgánicamente así, ¿no? Entonces ahí viene la parte de organización que está íntimamente relacionada. No podemos escapar cuando hacemos una arquitectura de este estilo a que evolucione a algo de este estilo, ¿no? La pregunta que tenemos que hacer, o donde que yo quiero pararme a la hora de hablar de microfrontends, es: ¿está nuestra organización preparada para usar microfrontends? Creo que ese es el primer punto que tendríamos que analizar. Y un indicador podría ser que estén utilizando microservicios. Si la respuesta es sí, si están utilizando microservicios, yo diría que continuemos, yo diría que avancemos. Si la respuesta es no, si es monolítica de la organización, yo diría que hagamos un parate y analicemos el conjunto. Vamos a asumir que sí, vamos a asumir que en el back hay microservicios y en el front hay una necesidad de partir de monolito. Así que voy a darles un ejemplo donde la organización ayuda a ese análisis o ayuda a esa estructuración de microfrontends. Y yo, como siempre, trato de buscar en Internet para ver qué se está diciendo, ¿no? Las buzzwords al respecto. Y creo que todo el mundo ha visto al respecto de este tema, de que microservicios son soluciones de problemas de las personas, ¿no? Que está muy relacionado a la ley de Conway y a lo que dije antes. Claramente, todo se reduce a cómo avanzar en el monolito. Y si ustedes están en esa situación en la que el front es un monolito, yo lo que diría es que avancen ese monolito. Yo lo que diría es que hagan esa discusión interna de la organización. ¿Qué pueden comentar? Bueno, básicamente hablen de la componentización del negocio en piezas pequeñas, delegadas a equipos chicos que quieran ser independientes y autónomos. Busquen que la organización empiece a trabajar de esa manera, o por lo menos que promuevan ese tipo de organización. Después, obviamente, hay una parte que es mucho más difícil de lograr. Yo lo he visto en muy pocas organizaciones, que es crear equipos core que se encarguen de dar soporte a esos pequeños equipos autónomos independientes. Porque realmente van a haber necesidades en conjunto que, si los equipos no tienen comunicación entre sí, van a duplicar o van a repetir. Obviamente, de todo esto hay grises, pero esas dos piezas fundamentales son clave. Y para hablar al respecto un poco más, les voy a dar un ejemplo de lo que yo llamo una organización, y entre comillas, perfecta, porque no existe la perfección, para aplicar componentización, ¿no? en el front y en el back, ¿no? En microservicios y microfrontends. Voy a dar el ejemplo de Salesforce, que lo conozco porque he trabajado ahí. Básicamente, Salesforce tiene una plataforma llamada Salesforce Platform, en la cual ellos muestran toda la información con una vista de 360 de los productos de Salesforce y los productos que ha adquirido Salesforce, ¿no? A lo largo de la historia, Salesforce ha comprado diferentes compañías, MuleSoft, por ejemplo, Tableau, por ejemplo, Heroku, si no sabían, Heroku es de Salesforce, las cuales han buscado integrar con lo que era la plataforma de Salesforce, que empezó con un CRM, pero ahora es mucho más, ¿no? Y esa iniciativa la llaman Salesforce 360. Lo que están viendo acá es un tablero, básicamente, en una laptop y en un celular, pero lo que quiero mostrar es que es una plataforma, si bien que sale de un CRM, es suficientemente sofisticada, y la fuente de información es de distintas partes. Entonces, hay una necesidad enorme de que estos equipos, o de todos los equipos que trabajan, que a veces están remotamente distribuidos, pero también son compañías o organizaciones, lo que suele llamar units completamente distintas, tengan que trabajar en un lugar común, ¿no? Entonces, lo que hizo Salesforce, y ahí como organización, se dio cuenta de que necesitaba que todo el desarrollo que hacían estas organizaciones independientes esté unificado en esa plataforma core. Y ahí es donde la organización se dio cuenta de que era una necesidad e invirtió para que eso suceda, ¿no?
¿Qué es lo que hicieron? Bueno, básicamente desarrollaron LWC, que es Lightning Web Components, que es un framework arriba de lo que es Web Components. Ese framework lo hicieron interno dentro de Salesforce. Y obviamente utilizaron lo que ya tenían, que era Apex, que es una forma de codear en backend similar a lo que es a Java, pero con reglas específicas de Salesforce, ¿no? Y ahí intentaron de alguna manera solucionar el problema de manera vertical, porque lograron que equipos o estas organizaciones autónomas puedan crear verticales completas, ¿no? Desde el front con Animal Components y en el back con Apex, que se conecten con el core y que puedan mostrar widgets, páginas, tabs, páginas completas, vamos a decirlo, aplicaciones completas dentro del core de manera independiente, ¿no? Que es muy parecido a esta idea de componentización o partir el problema en pequeños pedazos. Pero aquí está el problema. Para hacerlo tenés que codear en LWC y Apex. Lo que, vamos a ver qué significa, ¿no? Así es como se ve un Web Components. Y si ustedes usan Web Component, van a ver que la diferencia no es tanta, está bien a priori, y fíjense que tiene IntelliSense, se lo pueden usar en Studio Code, no es feo. La verdad que estamos bien. Ahora, ¿cómo comunicarse con el backend para obtener información? Bueno, tienen que crear este tipo de cosas, que son Lightning Elements, que acá tenemos un Apex Imperative Method. Fíjense que, bueno, no está tan mal. Acá vemos asincronismo, un poco de JavaScript, se entiende perfectamente bien hasta acá. El Anyway Component, en HTML o el template, básicamente, y el código de negocio, la verdad que hasta acá lo conocemos. Por ahora, los que trabajan en front lo conocen. Pero ¿qué pasa acá? Acá viene el código específico que hace el find all, por ejemplo, en este caso, para obtener información desde el core o desde la base de datos o desde donde está guardada la información en Salesforce. No está tan lindo, ¿no? Yo esto no lo vi afuera de Salesforce. Y acá es donde viene el problema que tenemos acá como organización de Salesforce. Dentro de Salesforce, todo el desarrollo que se haga para la plataforma de Salesforce, que utilice la data que está obviamente no pública, es muy fácil, es muy sencillo. Obviamente tiene estas complejidades que tiene que saber Apex, pero créanme que desarrollar este tipo de aplicaciones, este tipo de productos dentro de la plataforma de Salesforce está resuelto. Fuera de la plataforma de Salesforce, no. Y ahí es donde está esa división, ¿no? El ecosistema es muy chico. O no existe. El LWC recién el año pasado fue público y es open source, pero Apex claramente no lo es. Y cuando hablamos de utilización, el LWC por ahí es la primera vez que lo escuchan. Entonces acá tenemos un problema muy grande, ¿no? Si bien Salesforce está trabajando para que el LWC se utilice en cualquier aplicación web, no tiene aceptación actualmente. Y probablemente no la tenga en el corto plazo. Entonces, ahí nos hace pensar, cuando uno piensa en una arquitectura de microfrontends, que no solo tener una organización alineada es una parte importante. La segunda pata que quiero traer a colación es el ecosistema, ¿no? Y acá voy a traer otro ejemplo de Twitter, también de buscando, de un amigo mío llamado Cherta, una persona muy grosa de Uruguay que trabaja muy bien y que siempre comenta este tipo de cosas. Me encanta escucharlo y leerlo en realidad, porque dice cosas muy buenas. Y en este caso es algo muy divertido, ¿no? Que pasaron de React a Flutter. Y si bien no le gustó Flutter, los resultados que le está dando es mucho mejor. ¿Y por qué es eso? Porque el ecosistema. Porque tiene gente en Flutter donde puede resolver problemas, tiene documentación buena, tienen preguntas y respuestas en Stack Overflow de sus problemas o de los problemas que tiene todos los días respondidos. Llamémoslo como quiera, pero definitivamente el ecosistema es parte muy importante a la hora de tomar una decisión y embarcarse en un proyecto grande, en particular Microfrontends, créanme que son esos tipos de proyectos. Entonces, vamos a hablar un poquito de ecosistema. ¿Qué pueden utilizar como herramienta para analizar si el ecosistema de Microfrontends, ampliamente hablado, es lo suficientemente consistente o moderno como para que nosotros podamos usarlo? Bueno, lo primero que pueden utilizar es el ThoughtWorks Technology Radar, o Radar, que es una manera de medir dónde está o qué maduración tiene cierta tecnología, ¿no? Mucha gente lo ve, obviamente es completamente subjetivo, pero yo lo utilizo mucho para ver dónde están los trends de este año, qué cosas son, la verdad, que innovadoras, pero qué cosas podemos adoptar o empezar a ver si son maduras o no. Fíjense que Microfrontends está en la parte de adopción, ¿no? Entonces ya lo consideran como una herramienta madura y la definen como una manera de manejar la complejidad de tener múltiples equipos contribuyendo a la misma experiencia de usuario. Y en criollo eso significa en la misma aplicación web, ¿no? Entonces, si se encuentran en ese escenario, si realmente es muy difícil o ya trabajar en esa aplicación web monolítica, yo diría que empiecen a ver cómo con Microfrontends os puede ayudar a partir de ese problema en pequeños pedazos. Y por lo menos, no me escuchen a mí, escuchen a ThoughtWorks, que piensa de algo similar. ¿Bien? Entonces, ya vemos que el ecosistema, al menos en, el mundo, está visto como algo para adoptar. Veamos qué características tiene que tener
para que nosotros podamos utilizarlo, ¿no? Y ya hablemos de herramientas. Veamos qué características tienen que tener las herramientas o el framework que queremos usar para implementar microfrontends, ¿no? Y acá voy a dejar un par, pero todo lo demás lo pueden encontrar en el link debajo, que es un excelente documento de Martin Fowler de microfrontend, que aparte tiene un ejemplo de implementación en React que lo pueden utilizar también como referencia o como para empezar a meterse. ¿Y qué significa eso? No tiene la solución, pero sí explica como una suerte de POC cómo se vería un microfrontend, ¿no? Porque justamente el ecosistema de microfrontend está creciendo en estos últimos años y todavía es incipiente. Pero yo les dejo 5 puntitos que por lo menos yo que estuve trabajando y mi equipo que estuvimos trabajando y golpearnos un poco la cabeza, hemos encontrado que son importantes para decidir si el ecosistema es lo suficientemente maduro y la herramienta que vamos a utilizar para implementar microfrontends es lo suficientemente madura, ¿no? Punto número 1, componentización con First Class Citizen. Yo creo que ya todas las librerías de front toman este concepto como First Class Citizen, pero es importante que lo nombremos. No hay debajo de un par, pero claramente eso es clave para hacer microfrontends, porque necesitamos modularizar nuestras responsabilidades o las responsabilidades del sitio web. Punto número 2, herramientas disponibles para trabajar con codebases desacoplados. Si bien esto parece muy pomposo, es importante que en algún momento nosotros vamos a querer desacoplar nuestro código. ¿Por qué? Porque tenemos equipos independientes y autónomos, como comenté antes. Entonces queremos dejar que un equipo se ocupe de un pedazo de la aplicación, un pedazo del front, ¿no? Y si todos trabajamos en el mismo repo de GitHub, el problema sigue estando. Entonces, sería excelente o sería ideal que el framework que utilicemos esté preparado para distintos codebases trabajando de manera desacoplada, ¿no? Y acá hay muchísimas herramientas, obviamente, pero lo ideal sería, o lo que yo diría que busquen es que la herramienta permita unificar de alguna manera esos codebases separados. No a nivel de código, a nivel de build, porque podría ser por NPM, pero por lo menos que haya algún tipo de herramienta que les permita mantener todos esos codebases, ¿no? Lerna, por ejemplo, es un ejemplo respecto de eso, pero pueden buscar otras. Soporta automatización de deployments independientes. Ese sería el punto 3. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Bueno, básicamente el microfrontend lo que explica o lo que pide, al igual que el microservices, es que el ciclo de vida de la aplicación, de ese microfrontend, sea completamente independiente, ¿no? O se pueda manejar completamente independiente, para ser claro. Si nosotros tenemos una herramienta, ¿no? Para hacer una aplicación web que no nos ayuda a que esos microfrontends puedan ser independientes y sean después acoplados o encapsulados, llámenlo como acoplado, porque es una palabra fea, pero integrados a esa aplicación web, ahí vamos a tener un problema. Nosotros deberíamos pedir a las herramientas que utilicemos que partamos el problema en dos. El problema de nuestra aplicación web, que es lo que el usuario final va a recibir, pero también el problema de los microfrontends, ¿no? Y sería ideal que los equipos independientes puedan ver esos dos problemas de manera separada, ¿no? Y que puedan trabajar en ese microfrontend, que puede ser integrado en esa web, pero el día de mañana puede ser integrado en otra web o de otra manera en otro lugar, ¿no? En otra web, por así decirlo, ¿no? No quiero hablar de mobile porque me parece que ya es demasiado, pero sí entiendan que estamos poniendo el problema en dos, agregamos complejidad, deberíamos pedirle a nuestra herramienta que nos permita visibilizar esa complejidad en dos niveles distintos, ¿no? Y es a donde queremos apuntar con la automatización de deployments, ¿no? Ahí hablamos de NPM recién, por ahí es una solución, pero también tenemos que entender, y ahí viene lo divertido, cómo se integra ese microfrontend en nuestra aplicación web de tal manera que es predecible eso que estamos integrando y que no va a cambiar cuando despleguemos nuestra aplicación web. Obviamente acá también lo nombré, el tooling para el desarrollo en distintas capas está involucrado en lo que dije anteriormente, así que vamos a decir que expliqué el punto 3 y el punto 4, y el punto 5 también lo expliqué, que es facilidad para integrar todas las piezas. Uno parte el problema en pequeños pedacitos, tenemos que volver a unirlos. Y debería ser fácil ver esos pedacitos de manera individual, así como también ver esos pedacitos todos integrados en ese conjunto, ¿no? Eso es lo que tenemos que pedirle a cualquier herramienta que utilicemos. Ahora, vamos a lo divertido, a lo completamente subjetivo. ¿Qué opciones tenemos hoy para desarrollar microfrontends? ¿No? Y acá voy a hacer un paréntesis, un disclaimer, voy a utilizar mi completa subjetividad, pero lo que hice fue una búsqueda en Google Trends en base a estos 3 tópicos, React, AngularJS y Web Components, y lo que dije es, bueno, vamos a hacer un análisis mundial de los últimos 12 meses, vamos a quedarnos con la categoría de software y vamos a buscar Web Search, ¿no? Todas las búsquedas que tuvieron como tópico React, AngularJS y Web Components. Y vamos a ver qué resultados me da. Bien, obviamente la línea azul es React y las otras dos son Angular y Web Components. El único disclaimer que puedo decir acá es que yo creo que entre React y Angular, el ecosistema no hay mucha discusión.
Sí podemos decir que React está cada vez siendo más masivamente utilizado, pero yo la verdad que he utilizado Angular y le dan un soporte enorme, y me encanta utilizarlo, y de hecho si utilizan TypeScript es un plus, porque Angular por defecto vino con TypeScript desde el framework, y ahora React cada vez más está implementando TypeScript por defecto o de facto en casi todos los desarrollos. Entonces es como que está creciendo mucho más, así que yo la verdad que de esos dos no debería, creo que debería decir que pueden utilizar cualquiera de los dos, y preferencia obviamente, en base a esto, mi subjetividad, es React. El último apartado es Web Components. Ahí mi comentario rápido es, todavía es incipiente. He utilizado algunas herramientas, los Web Components, por ejemplo, he utilizado Stencil de manera no en el trabajo, sino de manera de hobby. Yo creo que todavía le falta a esas herramientas para poder crear aplicaciones web maduras o enterprise o de una larga data. Sí podríamos utilizar Web Components para hacer design systems. Eso me parece que entra perfecto, pero no para hacer aplicaciones web. Al menos ese es mi punto de vista. Lo podemos charlar después de esta charla, para escuchar su opinión. Por ahí aprendo algo nuevo yo también. Pero bueno, les quería dejar básicamente estas opciones. Vamos a asumir que React es la opción elegida. Vamos a hablar un poquito de React. React es la herramienta que nos permite crear microfrontends. Veamos. Vamos a hablar de lo básico, ¿no? Componentización, como les dije. React es excelente para componentización. Y ahora más con React Context y Hooks, porque lo que permite es que nativamente como librería React te permite hablar de componentes muy chiquitos, hablar de state y hablar de context a la hora de hacer algo un poco más grande, sin necesidad de utilizar herramientas externas y sin necesidad de utilizar herramientas globales, ¿no? Acá hablo de Redux, para los que lo conocen. Redux es una herramienta enorme, muy buena, que cubre un montón de casos de uso, pero es tan amplia que te permite hacer cosas muy sucias, ¿no? Como es global, el Estado, o el Estado se maneja de manera global, uno podría hacer diferentes usos de ese estado global de manera que a la hora de partir esa aplicación gigante en pedacitos sea más difícil. Y eso, obviamente, es un tema a considerar. Obviamente, el tema de comunidad es enorme y súper activa, lo vimos antes, no voy a quedar mucho con esto. Es súper recomendado cuando hablamos de ecosistema mirar esto, y creo que React lo cumple. Obviamente, el equipo de desarrollo que estoy activamente trabajando en React es importante que lo analicemos. Hoy por hoy, mi punto de vista es que está en sync con la comunidad y aparte de fogueando, ¿no? Utilizando React y mejorándolo sobre la marcha en base a sus opiniones, ¿no? Porque ellos lo están utilizando, pero eso es bueno porque implica que está React en constante crecimiento. Ahora vamos a los temas que no son tan buenos de React para microfrontends, ¿no? Inicialmente React se enfocó como una librería y no como un ecosistema o un framework, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con Angular? Angular era una bazooka, pero por lo menos era bastante predecible que podías utilizar, ¿no? En React no pasó así. Y si bien ahora hay varias herramientas de facto, cuesta mucho a la hora de unir esas piezas, ver qué herramienta utilizar. Y ahora vamos a ir en ese punto en particular, pero quería dejarles esa idea en mente de que si bien React está mejorando en este punto, siempre fue una librería, y para tener la idea completa o para realizar un ciclo de vida completo de una aplicación web, van a tener que utilizar otras herramientas en conjunto con React. Perdón, vamos al siguiente. Y esas herramientas existen, esas herramientas de facto existen, ¿no? Ya nombré Redux, pero después hay otras, ¿no? Si podemos hablar muchísimo de estas, no quiero ser opinionado, pero podemos llegar al ciclo de vida completo de una aplicación web con React y todas las herramientas para su ciclo de vida. Pero, ahí hay un detalle, están siempre apuntadas a webs tradicionales, ¿no? A webs monolíticas, si queremos llamarlo así. Y de a poco se están moviendo a esta componentización, pero no esperen que todo sea un mundo feliz en ese caso. Y por último, y esta es la parte más compleja, si bien hay muchas herramientas que apuntan a microfrontends, es muy difícil integrar el soporte del ciclo de vida completo de cada una de estas herramientas de tal manera de que todo cierre. Eso es lo que más nos costó a mí y a mi equipo a la hora de trabajar con React para microfrontends. Es muy difícil lograr que todo funcione de la manera que nosotros queremos, ¿no? Webpack, estoy hablando de vos. Entonces, acá está la pregunta, ¿cómo cubrimos ese gap? ¿No? ¿Cómo, queriendo utilizar React, nos embarcamos a un mundo de microfrontends con todos estos pros y contras que les comenté? Bueno, acá lo que les dejo es algo para que investiguen. Es una herramienta que se llama Exos, que intenta hacer un framework que va a ayudar a crear microfrontends utilizando React y TypeScript, ¿no? Y lo que busca es cubrir esas necesidades de un sistema de microfrontends con React. Disclaimer, lo creamos con mi equipo y lo que hicimos fue agarrar todo lo que teníamos internamente y open sourcearlo. ¿Bien? Es súper opinionado, pero obviamente está abierto a extensión y a configuración.
Pero pueden utilizar el Vamos Reality TypeScript, como les comenté, pero agrega herramientas para todo el ciclo de vida, ¿no? Linting, testing, building, starting local y web. Y si bien tiene un parecido con React App, agrega cosas que React App no tiene y que están enfocadas a microfrontends. Por ejemplo, Storybook. Storybook es una excelente herramienta para hacer design systems y una excelente herramienta para hacer microfrontends. Pero requiere una configuración extra. De hecho, ahora estuvo saliendo una versión que simplifica aún más esa configuración de microfrontends. Exos viene a solucionar ese problema y que ya esté todo seteado para que uno pueda desarrollar local, pueda buildear esos microfrontends. Yo les recomiendo que la miren, pero no esperen que esté todo resuelto, porque es un framework en progreso. Y eso nos lleva, obviamente, a un tercer tema. Todo el éxito de cualquier ecosistema, de cualquier organización, depende pura y exclusivamente de las personas. Y esa es la parte, o la tercera parte que quería contarles de esta charla, ¿no? Las personas. Nuevamente voy a utilizar un tweet acá para explicar a qué me refiero. Siempre sabemos o encontramos a esta persona del equipo que está en contra o que tenemos que convencer o que tiene una opinión diferente, no tiene nada de malo, a lo que muchos pensamos. Entonces ahí es donde les comento. A esta persona tenemos que decirle no molestes o tenemos que convencerla. Bueno, eso es lo que quiero hacer de la colación. Cuando uno trae la propuesta de Optimus Microfrontends al equipo, yo lo que les recomiendo es que busquemos o que busquen responder. Punto número 1, ¿el equipo quiere hacerlo? Y eso implica, ¿reconoce el costo de no hacerlo? ¿Reconoce el costo de no usar microfrontends y seguir como monolito? ¿Lo quiere pagar ese costo? ¿Van a bancarse, como decimos en Argentina, el costo de ese esfuerzo y la curva de aprendizaje que es importante? Y obviamente, lo que para mí me parece que es fundamental, ¿tiene ese compromiso para aprender y crecer en equipo? ¿O ante el primer problema van a querer tirar todo y volver atrás a lo conocido, a lo fácil, que es ese monolito, ¿no? Eso en inglés se llama grit. Te recomiendo que lo busques, ese concepto que me parece muy importante, tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con, ante un problema, remangarse en equipo y resolverlo. No decir, ante el primer problema no se puede. ¿Bien? Y acá les dejo también un aprendizaje, ¿no? Que por falta de tiempo tampoco lo puedo comentar, que es UI Domains, que es la estrategia de arquitectura conceptual, pero también de implementación que el equipo con el que estuve trabajando decidió para utilizar cuando separamos ese monolito de microfrontends. Les voy a dejar un link, obviamente, para que lo vean, es parte de mi blog post, explicar un poco más respecto a esto, pero obviamente después de esta charla podemos ir un poquito más. Yo les recomiendo que lo piensen de esta manera, que una vez que quieran partir el monolito, se sienten con el equipo y busquen cómo partirlo, que es importantísimo. Entonces, hasta acá decimos, bueno, buenísimo. Nano me contó acerca de Exos, me va a dar un blog post acerca de cómo implementarlo. Ahora, microfrontends, ¿es para todos? La respuesta es no. No es para todos. Y está bien que sea así. ¿Por qué? Porque esto aplica a cualquier cosa nueva que queramos adoptar. Uno no puede adoptar algo porque sí, porque está de moda, porque es un tren. Solo tenés que adoptarlo si sigue ciertos requisitos, el momento, el contexto en el que estás. Ya los comenté, pero voy a hacerlos en líneas generales. Uno, se adapta a tu organización y los problemas de tu organización. Punto número 2, el ecosistema es lo suficientemente maduro. Yo quise adoptar microfrontends desde 2018, 2019. No estaba listo. De hecho, lo adoptamos y tuvimos que crear una herramienta, un framework nuevo porque no teníamos nada, básicamente, y nos dolió un montón y nos retrajo un montón de problemas y nos retrasó un montón. Y el punto número 3, la gente con la que vos estás trabajando quiere hacer esto con vos. Quiere, lo que en la jerga decimos, se banca la pelusa. Quiere aprender y sufrir un poco para aprender eso nuevo. Si no están dispuestos a hacerlo, no les recomiendo que lo hagan. Porque si la charla empezó hablando de dividir para vencer, el objetivo de la división es para unificar. Y para unificar, para dar foco. Porque al fin y al cabo, las personas definen el resultado, mucho más que la herramienta correcta. Así que bueno, eso es todo por hoy. Quería dejarles estos aprendizajes. Hasta acá estamos bien. Obviamente estoy para responder preguntas luego y escuchar su feedback y opiniones. Muchas gracias. Sí, el bot me dice que acá lo tenemos a Mariano. Mariano, ¿me escuchás bien? Perfecto, fuerte y claro. Excelente. Buenas tardes, gracias por ser parte de Nerdearla. Mira, hay bocha de preguntas acá, así que tenemos para divertirnos un ratito, así que voy a arrancar de entrada, ¿bien? Más votada pregunta de Ezequiel. ¿Cuáles son los indicadores a buscar para poder darnos cuenta que algo tiene potencialidad de ser un micro frontend? Bien, buena pregunta. Primero, un pequeño disclaimer, las que no lleguemos a contestar, me las mandan y lo hablamos por las redes sociales, en anovaje.de las pueden encontrar, ¿no? Para evitar que alguien se pierda.
Con respecto a qué podemos identificar para que sea un microfrontend, yo en la charla lo aclaro, ¿no? Me parece que la parte tecnológica, que ahora voy a responderlo por ese lado, es lo que más nos gusta hacer, pero sépanlo que es lo más fácil, porque lo demás es lo complejo, ¿no? La parte de comunicación, organización y la parte de ecosistema, ¿no? Saber cuando realmente la herramienta que queremos usar no está lista para ser usada, ¿no? Fue lo que conté en la charla. Me pasó por experiencia propia querer utilizar Web Components y fallé, porque no estaba lo suficientemente maduro para usarlo en producción. Así que quiero dejarlo eso bien en claro, porque la respuesta técnica no siempre es la única respuesta que tienen que considerar. Bien, me repetí la pregunta, sí, vuelvo porque por ahí... Sí, la pregunta era, ¿cuáles son los indicadores a buscar para poder darnos cuenta que algo tiene potencialidad de ser un micro frontend? Perfecto, ahí está. Ahí me acomodo bien para la parte tecnológica. Bueno, lo primero es que vos puedas partir esa pequeña funcionalidad y reutilizarla, ¿no? Yo hago un comentario rápido que siempre lo hablamos con mi equipo. Si no tiene valor de reutilización, ¿no? Es un indicador para decir, che, por ahí no conviene partirle, ¿no? Puede ser independiente, pero no lo voy a reutilizar. ¿Para qué voy a perder tiempo o para qué voy a agregar tiempo extra? Porque te agrega tiempo extra el mantenimiento de eso. Entonces, es un primer factor a considerar, la reutilización, ¿no? La potencialidad de reutilización. El segundo es la independencia, lo que yo también lo comenté. Si se puede partir como algo independiente, el valor de partirlo, si se reutilice o no, es que vos podés sacar esa lógica, encapsularla y correrla del resto de tu lógica, ¿no? Nos pasa muy seguido que a medida que vamos construyendo sistemas, se genera una maraña de código. Entonces, el segundo factor me parece que está bueno tenerlo en cuenta, que es la independencia o poder separar esa funcionalidad de manera completamente independiente en un micro frontend, que nos simplifica un poco la lógica de negocio, ¿no? El divide y vencerás es algo que me explicaba en Algoritmos 1 de la facultad, el primer año de mi facultad, ¿no? Hace 10, 15 años, del libro de 20 años de antigüedad. Así que claramente es una buena estrategia a utilizar, que la recomiendo mucho a la hora de identificar. Y después, obviamente, el tercero, que ahí voy a decir algo medio tecnológico, pero también medio social, es la necesidad también de trabajar de manera separada, ¿no? Imagínense un monorepo, ¿no? Todo en un repo de GitHub y mucha gente colaborando. Si ustedes tienen la posibilidad de partir una funcionalidad que puede trabajar un equipo de manera autónoma, con sus ceremonias y sus tiempos y sus pull requests y sus idas y vueltas, también es otro indicador que puede ayudarlos a la hora de definir si ese componente lo pueden partir y a dónde obviamente lo van a hostear. Bien. Pero, la segunda más votada me preguntan dónde es el torneo de Tetris. Sí, yo no tengo idea de eso. Así que no tengo idea. La siguiente, nos quedan 3 minutitos de Ezequiel. De vuelta, ¿cómo se maneja el versionado entre diferentes micro frontends y la compatibilidad entre ellos? Bien, no hay una definición clara. Claramente con micro frontend es una técnica, pero claramente cada uno lo implementa de manera distinta. Lo que hicimos en particular con Exo fue manejar NPM y separar esos micro frontends de tal manera que uno despliegue básicamente paquetes de NPM y la aplicación web, por así decirlo, consuma esos micro frontends y los tenga versionados, ¿no? Dejo abierta la pregunta para decir, bueno, que ese versionado tiene que ser estricto, ¿no? Que ahora está medio de moda decir, bueno, que tenés la versión 1.05, no la versión 1.0x, sí. O que tiene alguna predictibilidad menor, pero siendo más ágil, ¿no? Eso creo que lo define cada equipo y va a depender de lo que quieran ustedes. Bien, y nos queda un minutito, así que vamos a tratar de responder la que sigue rapidito. Dale, de Maxi pregunta, seguramente hay componentes comunes, botones, carrusel, tipografía, eso tiene que existir en diferentes micro frontends. ¿Cómo haces que eso no sea una librería NPM gigante? Perfecto, buena pregunta. La voy a responder de dos partes. Primero hay que identificar lo que va a ser un micro frontend y lo que va a ser un design system, ¿no? Cuando hablamos de botones, algo muy, muy atómico, yo diría que vayamos por el lado de design system y busquemos herramientas que sirvan para lo que es un design system, ¿no? Que es un botón que claramente tiene una reutilización muy alta, ¿no? Como decía antes, el micro frontend tal vez no tanto. Eso es un tema de división y de independencia. Entonces ahí lo que diría es, para las cosas chiquititas, design system. Para todo lo demás, si tiene sentido, es un micro frontend. Nosotros vemos micro frontends como algo un poco más grande, algo un poco más end-to-end, ¿no? Y ahí es donde por ahí se puede jugar un poco con eso, ¿no? El design system usarlo como una librería core, ¿no? Y el micro frontend consumir esa librería core y otras librerías para obviamente construirse y evitar repetir la construcción del botón. Yendo un poco más a tu pregunta, en design system hay muchas técnicas para evitar que te quede gigante básicamente ese paquete NPM, pero yo me preocuparía más no que te quede gigante el paquete, sino que cuando vos lo cargues en tu sitio web, quede gigante, o sea, la carga de ese paquete sea, no sé, 5 megas, ¿no? Y también hay técnicas al respecto de eso que claramente no tengo tiempo para explicar, pero buscar por Design System y herramientas para optimizar lo que serían los bundles y lo vas a encontrar. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho por ser parte de Nerdearla. ¿Estás en el Slack, estás en el Discord ahí como para que la gente te pinguee? Ya me voy a sumar al Slack, al Discord, por si alguno quiere hacer una pregunta, pero estoy en redes sociales y obviamente también estoy con la app, así que si alguno quiere mandarme un DM y lo charlamos también en detalle,
todos estos temas, lo hacemos. No quiero dejar a nadie sin responder, pero claramente el tiempo apremia, así que gracias por el tiempo. Bueno, saludame a la cámara, saludame a la gente, a todos los nerds, y gracias por unirte, Mariano. Bien, ese era Mariano Vázquez, terminamos el Q&A de su charla Divide y Vencerás, o cómo dividir las experiencias de tu web en tu web app en micro frontends.